Buenas noches, buenos días. Yo les hablaré acerca de la actividad número 14 que tenemos que cumplir por la materia de termodinámica. En estas unidades, que es las últimas que nos faltan para terminar lo que es la materia, hablaremos acerca de la entropía y sus diferentes formas en las que se encuentra o que podemos encontrar para poder sacar alguna cuenta o algún proceso. ¿Qué es lo que es la entropía? Sabemos que la entropía es un fenómeno que presenta lo que es la segunda ley de la segunda ley de Newton, que es que crece, crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía describe lo que es irreversible de los sistemas de la termodinámicos. O sea, la entropía es como que una materia o algo que se encuentra de forma natural. O sea, podría ser un ejemplo el hielo. Está ahí, ¿no? La entropía que va a sufrir es el cambio ya sea de temperatura o de presión. Una vez que se aumente ese cambio que se le llama entropía, va a ser menos ordenado, va a sufrir una deformación. En sí la entropía es el cambio que se le da a la materia o a alguna cosa, algún objeto que estemos conociendo o estemos observando. El siguiente punto, este, lo que tendremos por ver ahora lo que son diagramas TS, o mejor conocidos como los diagramas del ciclo Rankine. Eh, estas, este tipo de diagramas son más utilizados para analizar los ciclos del sistema de transferencia de energía. Se utilizan en la termodinámica para visualizar los cambios en la temperatura que van a llevar nuestros ciclos en los materiales que estamos ocupando o en los diferentes compuestos químicos. En esta, en esta otra diapositiva tenemos ahora lo que son los diagramas HS, o también conocidos como los diagramas de Molière. Estos son un poco más complejos y más fáciles de ocupar que el anterior, en el sentido de que aquí solamente la ventaja es de que solamente se determinan los intercambios de calor y el trabajo para casi cualquier evolución. Se visualiza en lo que es en el diagrama. Se observa lo que es el agua y el vapor solamente. El agua es llamado, en estos sentidos, solamente vamos a visualizar esos dos puntos. Como pueden ver en la imagen, encontramos lo que es el sólido, el líquido, la isotermia crítica, que es cuando cambia de estado de la materia, cuando cambia el estado de la materia, dependiendo los factores que se le aplican, sea calor o presión. Son los factores que van a influir para el cambio de nuestro estado de la materia. En este tipo de diagramas encontramos lo que es los aspectos generales, que es por lo que se nos va a facilitar saber encontrar los diferentes puntos del agua o el vapor, que es, bueno, más adelante los voy a explicar por qué se basa en ciertos dos puntos y no en los tres, de que es líquido, vapor y sólido. También vamos a encontrar lo que es se le llama una zona de campana de cambio de fase, donde vamos a ver los diferentes cambios, o al límite donde hace el cambio de estado.
También vamos a ver lo que es la zona de vapor por sobrecalentado. Y en los puntos más que nos sirve este tipo de gráficas es para lo que es el trabajo dentro de la campana de cambio de fase y el trabajo en zona de vapor sobrecalentado. Es para las dos funciones que más los vamos a estar, o el uso más básico que le estamos dando a este diagrama. En esta otra diapositiva vamos a observar el punto de cuáles son los cambios de entropía y de sustancias puras. Los cambios para la entropía es lo que es el mezclado de gases ideales, la transición de fase y el otro punto que es el debido al calentamiento. Vamos a tener en cuenta que los tres tienen en común que el cambio de la entropía solamente se va a basar en un proceso espontáneo y uno no espontáneo. La diferencia de estos procesos, el espontáneo, es que va a ser porque, bueno, como tenemos en la imagen, vemos que hay una persona con un pedazo de hielo, un bloque de hielo, llamémoslo. Esto se debe a que este bloque de hielo tuvo que haber pasado por una presión y una temperatura para poder llegar a ese bloque de hielo. Bueno, vamos a tener en cuenta que si nosotros tenemos el bloque de hielo en nuestra mano a temperatura ambiente intemperie, el bloque de hielo va a comenzar a descongelarse. Entonces hay que tener en cuenta que ese es un proceso espontáneo. Pero para que surgiera el proceso no espontáneo, tendría que regresar esa agua que tenemos, ese hielo se nos hizo agua en la mano. Ahora, para que sea un proceso no espontáneo, esa misma agua en nuestra mano tendría que regresar a hielo bajo las mismas condiciones en las que se deshizo el hielo. Es algo que pues literal no ocurriría, ya que sabemos bien que para que el agua llegue al punto de sólido, tienen que enfatizar temperaturas más bajas. Y pues no podría mantenerse las dos. No podría haber hielo y agua a la vez, porque pues va a haber un cambio de temperatura o de presión. Ese es lo que es el proceso espontáneo y uno no espontáneo. Tenemos que la sustancia pura, sabemos que esta sustancia se puede presentar en varios factores de la materia, en sólido, líquido o gas. Bueno, imaginemos que tenemos una tabla y sobre el eje de las Y vamos a tener lo que es la presión y sobre el eje de las X la temperatura. Nuestra materia sube sobre ambos vértices, ¿no? En una gráfica como si fuera lineal. Curva, perdón. Entonces, esta curva se va a quebrantar llegando en un punto triple, dependiendo si la curva se pandea más sobre el eje de las Y, que ese eje de las Y es la presión, va a ver que se solidifique, ya que esta sustancia se está expandiendo al congelarse. Pero si nuestra curva no se expande tan pegado a lo que es el eje de las Y, donde se encuentra nuestra presión, va a seguir un camino líquido, ya que nuestras sustancias se contraen ya que nuestras sustancias se están contrayendo al congelarse, porque se están acercando un poquito, pero se va a seguir manteniendo líquido, porque no está habiendo la presión necesaria para congelarse, o no está llegando una temperatura tan baja. Ahora, si nuestra línea empieza a decaer, empieza a entrar en declive,
nuestra materia, nuestro líquido, va a convertirse en vapor, ya que está sufriendo una presión, pero está entrando más en contacto con el calor, y al entrar más en contacto con calor va a sufrir un cambio en su materia, en sus moléculas, perdón, y se va a liberar de ciertas moléculas y es donde va a convertirse en un gas.